Son las 3:56. ANP Radio, la voz vibrante del Perú. Son las 3:57. Son las 3:58. Son las 4:00. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. Nuevamente aquí con ustedes, Trabajo con Derechos, el programa que le da voz a los sindicatos en todo nuestro país. Hoy día tenemos un programa muy especial. Vamos a conocer un poco más de un sector económico muy importante para el país, que es el sector hotelero. El sector hotelero es una pieza clave en el desarrollo de nuestra economía, de nuestra sociedad. Para eso contamos con la presencia del compañero Luis Guayanza. Él es secretario general del Sindicato de Trabajadores de Hoteles Sheraton del Perú, una cadena muy conocida entre nosotros. Con él vamos a conversar acerca de cómo está la situación en su base sindical, los problemas que enfrenta y los retos que tiene la organización gremial. Luego tendremos la presencia del compañero Anderson Santa Cruz, continuando con las
los espacios que estamos abriendo para todas las candidaturas que son cercanas a la clase trabajadora. El compañero Anderson Santa Cruz es un dirigente sindical y al mismo tiempo es candidato a diputado con el número 23 por el partido político Juntos por el Perú. Y en el segundo bloque del programa estaremos conversando con él acerca de cuáles son sus propuestas en estas elecciones generales. Bien, con esto entonces vamos a dar una pequeñísima pausa y regresamos con la primera entrevista. Como habíamos anunciado, está con nosotros el compañero Luis Guayanca. Él es secretario general del Sindicato de Trabajadores de Hoteles Sheraton del Perú, a quien le damos la más cordial bienvenida y empezamos esta conversación en primer lugar preguntándole, cuéntanos, compañero Luis, un poco acerca de tu organización. Sabemos que es una organización sindical con una larga historia. Buenas tardes, Carlos Mejía, ¿cómo estás? Agradezco tu invitación y a nombre del Sindicato de Hoteles Sheraton del Perú. Sí, bueno, vamos avanzando, tenemos ya casi 6 meses en el desarrollo, ¿no? Que hemos asumido el cargo y bueno, vamos cambiando algunas cosas, vamos tratando de hacer un camino diferente y lento pero seguro, ¿no? Muy bien. Dinos, en la actualidad, ¿cuáles son los principales problemas que tienen los trabajadores y las trabajadoras en la cadena de hoteles Sheraton? Bueno, esto también se da en la mayoría de hoteles que están habiendo sobrecarga laboral, ¿no? Porque las empresas, o en este caso los hoteles, quieren ganar más y a costa del sobreesfuerzo, ¿no? del personal. Obviamente que esto acarrea otros problemas como el malestar físico, psicológico, pues, ¿no? Y estrés, pues, ¿no? Obviamente que la calidad o la clase de trabajadores que estamos acostumbrados por ética y además por la pasión que es en la hotelería y el servicio, sí, damos de más, pues no damos el 120, 130%, ¿no? O sea, y más que nada por la pasión, ¿no? Por todo esto que estamos acostumbrados, pero ya a partir de ahí se abusan, pues, ¿no? La patronal, ¿no? Bien. Efectivamente, en muchas instituciones, en muchas empresas, viene predominando una estrategia de los empleadores que consiste precisamente en convertir a los trabajadores en polifuncionales, de tal manera que a las labores habituales se le suman nuevas labores, o si no, se amplía el número de tareas que habitualmente tienen que hacer los trabajadores. Y esto afecta, tanto como tú lo has señalado muy bien, su desempeño, la calidad de su trabajo, ¿no? En el caso del Hotel Sheraton, ¿qué labores son las que se realizan para las personas que nos están escuchando y no conocen muy bien la realidad del sector hotelero? ¿Cuáles son las actividades principales que se desarrollan y que tienen esta sobrecarga? Bueno, en sí, un hotel, la principal función son las habitaciones, ¿no? En esto pueden pasar turistas de diversos tipos, grupos que van y vienen, ¿no? Al hotel. Y a veces se quedan semanas o unos son días u horas, ¿no? Entonces en la primera función es de que las reservas que tienen, las habitaciones tienen que estar listas ya cuando el huésped o el cliente llega y
y obviamente que a veces no cubren el personal para poder hacer las limpiezas de este tipo de que necesitan las habitaciones, pues, ¿no? Entonces, a raíz de eso, o sea, hay una sobrecarga y como son varios pisos, ¿no? Entonces tienen que subir, bajar con sus implementos para hacer las limpiezas. Entonces, obviamente eso genera no tanto estrés, sino también problemas físicos, porque tienen que cargar y levantar y mover todo esto, las camas o las lencerías que tienen, ¿no? Las habitaciones. Interesante. ¿Cuántas habitaciones tiene el Hotel Sheraton? 437. 437 habitaciones, claro. ¿Y cuántas personas son las que se dedican a estas labores de limpieza, de acomodo de las habitaciones? Bueno, en lo que es limpieza sí están divididos en dos grupos, que son unas habitaciones y otro en las áreas públicas que limpian, ¿no? Ujú. Y mantienen ordenado y brillándose, ¿no? En todo el hotel, pues, ¿no? Bueno, eso más que nada, en realidad, en total éramos algo de 420 hace unos años, Ujú. pero ahora creo que estamos bordeando los 200 aproximado, ¿no? O sea, se ha O sea, reducido el personal. Se ha reducido y el hotel Claro. no se ha reducido, sí es igual, Claro. o sea, es lo mismo y se hacen las mismas funciones y algunas otras más en otros departamentos, o sea que obviamente que sobrecarga y que no son las mismas condiciones. Claro, resulta claro, si hay más de 400 habitaciones y el personal se reduce casi a la mitad, entonces los que están ahora laborando tienen una mayor cantidad, la empresa les indica que tienen que encargarse de un mayor número de habitaciones. Claro, tienen que cumplir una cantidad de habitaciones. Incluso en unos hoteles también trabajan como una especie de destajo, o sea, no por horas de trabajo, sino porque tienen que cumplir una cantidad de habitaciones que tienen que limpiar por cada jornada, ¿no? Entonces, muchas veces sobrepasan pues su hora de trabajo porque tienen que cumplir la cantidad de habitaciones, lo cual está fuera de la ley, o sea, ¿no? Sin embargo, esto se da en muchos hoteles, ¿no? Ya, interesante. Entonces, claro, hay hoteles en donde se trabaja por tareas, hay, como tú dices, a destajo, ¿no? Para los que nos escuchan, el trabajo a destajo es un trabajo es una manera de organizar el trabajo muy antigua, en donde a cada trabajador se le asignaba una cuota mínima para poder realizar y ganarse su salario. Y ya dependía del trabajador la cantidad de tiempo en que iba a realizar esa cuota. Y el problema con el destajo es que la cuota siempre va subiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Si antes era 10, después va a ser 12, después 15 y así sucesivamente. Y eso también ha ocurrido en el caso del sector hotelero. Cada vez los trabajadores son obligados a limpiar más habitaciones. Sí, también la incurrencia de las personas, de los trabajadores han aumentado en problemas en lesiones, ¿no? Musculares, de la columna, ¿no? Entonces, es regular esto, o sea, pero obviamente es por la sobrecarga laboral, pues, ¿no? Que hoy día lo puedes hacer, pero pasado mañana no sabes cómo vas a amanecer o cómo vas a terminar, ¿no? O sea, entonces, obviamente, inconscientemente lo hace la empresa o conscientemente en todo caso, ¿no? Y bueno, el personal hace lo que está en sus posibilidades y por eso es el abuso, pues, ¿no? Claro. Es claro para todos los que nos ven y nos escuchan que en la mayoría de hoteles donde no hay sindicato, estas prácticas no tienen ninguna regulación ni limitación y la situación de los trabajadores y trabajadoras va a ser mucho más precaria, mucho más difícil. Sin embargo, en el Hotel Sheraton hay un sindicato con mucha historia y aquí está su secretario general. ¿Qué es lo que está haciendo tu sindicato frente a este problema? Bueno, definitivamente estamos viendo las horas de salida, pues, ¿no? De nuestros compañeros
pero aún así necesitamos poner más control sobre eso porque sí hay ciertos compañeros que a veces por quedar bien también, ¿no? Con la empresa se dan y se da más tiempo pues ¿no? Para cumplir sus funciones, ¿no? Lo cual contradice un poco, ¿no? O sea, a veces no, en ese caso no somos tan unidos, ¿no? Porque cada uno ve sus conveniencias. Ujú. Y la organización sindical está considerando la posibilidad de iniciar inspecciones laborales. Sí, de hecho, o sea, porque es parte de nuestras funciones, ¿no? Porque al ser vulnerados nuestros derechos, tenemos que recurrir pues a la SUNAFIL y que ellos vean pues, ¿no? Y regulen esto, ¿no? De una vez. Muy bien. ¿Y la empresa cómo ha tomado estas iniciativas del sindicato? ¿Cómo ves tú a la empresa? ¿Tiene una actitud dialogante? ¿Tiene una actitud de escuchar las preocupaciones del sindicato? Sí, bueno, en realidad el diálogo tiene que haber siempre porque somos personas comunicativas, pues, ¿no? Pero el tema es de que se resolucione el problema, o sea, no es que solamente nos escuchen, ¿no? Porque muchos optan por decir sí, conversamos y esto, pero psicólogo no necesitamos, o sea, que escuchen nuestro problema, ¿no? Sino que se ponga una solución a estas necesidades. Efectivamente, es muy claro lo que dices. Efectivamente, el diálogo sin resultados no sirve. De lo que se trata es de dialogar, pero que hayan resultados. Tú mencionabas que esta sobrecarga tiene algunas consecuencias en la salud de los trabajadores. ¿Qué problemas de salud son los más habituales o recurrentes que tienen los trabajadores del sector hotelero? Bueno, dependiendo del área, pues, ¿no? Porque en realidad tenemos muchas áreas. En el caso de lo que es ama de llaves y OHK de housekeeping, sí tienen problemas musculares de hombros, de columnas. Es repetitivo, o sea, es lo mismo en todas las personas que trabajan ¿no? en el área. Y bueno, obviamente también porque tenemos personas que pasan ya los 40 años, ¿no? Entonces, obviamente también eso les afecta más, ¿no? Son más frágiles. Claro, muy bien. Efectivamente, tema de salud laboral es bastante central en el mundo del trabajo y en la preocupación de los sindicatos, porque estos modelos polifuncionales lo que hacen es precisamente aprovechar áreas donde hay trabajadores jóvenes que no van a percatarse que están maltratando su salud hasta cuando ya sea demasiado tarde. ¿Qué mensaje le darías tú a los trabajadores del sector hotelero en donde no hay organización sindical y enfrentan estos problemas y tienen estas situaciones y sus contratos temporales? ¿Qué mensaje se les podría dar al sector de los trabajadores en los hoteles de todo nuestro país? Bueno, para formar un sindicato obviamente la ley no regula y no ayuda mucho porque pues piden 20 personas, ¿no? Como mínimo para formar un sindicato. Y obviamente que las empresas no lo van a querer, no lo van a permitir de ninguna forma, ¿no? Entre la historia que tenemos en el Sheraton, por ejemplo, en lo particular, nosotros hemos cumplido 51 años y al comienzo era muy difícil formar un sindicato. Obviamente que las leyes eran más favorables sindicalistas, ¿no? Y se nos apoyaba más, pues, pero en ese momento cuando el sindicato de Sheraton nació, o sea, se estaba formando, pero se ponían muchos peros, ¿no? Muchas trabas. Así que para quedar bien el Hotel Sheraton creó un sindicato amarillo, ¿no? O sea, para decir que sí cumple y que al final se ha organizado y se está instaurando un sindicato, ya ok.
y se funda un sindicato, pero con solo el personal amarillo, que ellos mismos lo habían escogido. Entonces, en cierta forma fue una victoria para el sindicato, porque entraron los verdaderos después en una elección y los sacaron, pues, ¿no? A los amarillos, y así fue que comenzó el sindicato de Sheraton, ¿no? Contra la fuerza de las instituciones que respaldaban, ¿no? a la burocracia, ¿no? En este caso al proletariado, al patronal, ¿no? Que era Sheraton. Muy bien. Sí, sí, porque precisamente la historia del sindicato Sheraton es muy, muy fascinante, tiene una larga historia, es un sindicato que, como tú has señalado, tiene más de 50 años, viene desde los años 70, y es parte, pues, del legado del movimiento sindical, ¿no? Y también, para ir terminando, ¿qué mensaje tú le darías a la empresa? ¿Cuál es tu mensaje que le puedes dar a la empresa en este contexto en donde ustedes están observando con preocupación estos cambios y esta sobrecarga laboral? Bueno, que nosotros vamos a ser puntuales en las cosas que hacemos y decimos. No vamos a retroceder, vamos a seguir avanzando, o sea, porque si bien es cierto, hay cosas que se ha dejado de repente por benevolencia o por llevar una buena armonía, por decirlo así, ¿no? Pero a costa de nuestros derechos, ¿no? O sea, nos han aumentado, como has visto en estos tiempos, en estos años, de 400 a 200, o sea, la mitad. O sea, nos están dando una sobrecarga, y eso es una hostilidad laboral muy declarada, ¿no? Ese es uno, y otro, que no nos brindan la seguridad de salud en el trabajo, pues, ¿no? Porque a raíz de esto, obviamente, nos genera problemas de salud. Muy bien, efectivamente. Esperemos, pues, que la empresa escuche a los trabajadores y que reflexione. 200 personas no pueden hacer el trabajo que antes hacían 400 personas, menos en un contexto en donde el turismo se está reactivando y la actividad hotelera se está reactivando, y el Hotel Sheraton está en un lugar estratégico en el centro de Lima, y mantiene entonces una presencia en el mercado hotelero importante. No es una empresa que tenga particularmente problemas, al contrario, es una empresa que está en una situación envidiable, y por eso debería también de escuchar y atender a sus trabajadores. Muchas gracias, compañero, por su visita. Esperamos tenerlo pronto con mejores noticias, y eso, que el sindicato siga fortaleciéndose y siga actuando en la defensa de los derechos de los trabajadores. Gracias, Carlos. Quiero agradecer también en especial a la comuna, que siempre nos respaldan en nuestro brazo derecho, ¿no? Pues y gracias a ellos estamos avanzando, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Hacemos una breve pausa y continuamos con el programa. Años de lo ocurrido, el gremio periodístico mantiene viva la memoria. Puchurajay sigue siendo una herida abierta de nuestra historia reciente. 8 periodistas y un guía partieron en busca de la verdad y no regresaron.
pero permanecen presentes por su valentía y la huella que dejaron en el país. Hoy te invitamos a ser parte de un ejercicio imprescindible de memoria, visitando la muestra fotográfica Uchurajay no es pasado, que se presenta durante todo el mes de febrero en la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, en la sala de exposiciones Melissa Alfaro, ubicada en el Jirón Huancavelica 320 en el centro de Lima. Imágenes inéditas que revelan su dimensión más humana, más allá del oficio, y nos recuerdan que la memoria también es una forma de justicia. Muy bien, como habíamos anunciado y continuando con el bloque electoral que tenemos aquí en el programa Trabajo con Derechos, nos visita ahora el compañero Anderson Santa Cruz. Él es un dirigente sindical que está postulando a diputado por la ciudad de Lima con el número 23 en la lista de Juntos por el Perú. El compañero Anderson Santa Cruz es un dirigente sindical y con él vamos a conversar inmediatamente. Le damos la más cordial bienvenida y queremos empezar esta conversación. Cuéntanos, para las personas que nos están viendo y escuchando, un poco tu biografía. ¿Quién eres? ¿Cuál ha sido tu labor principal en el mundo sindical? ¿Y cómo así te animaste, diste este salto importante de la candidatura? Buenas tardes, compañero Carlos Mejía. En primer lugar, saludarlo a usted y a todo su equipo de trabajo, al equipo de la comuna, y también a toda la audiencia, que principalmente me imagino que es parte de la clase trabajadora. A todos un saludo de clase. Claro, en primer lugar, sobre mi biografía. Yo soy natural de la región de San Martín, provincia de Rioja, del centro poblado Naranjillo, distrito Nueva Cajamarca. Bueno, llegué a Lima en el año 2000, 2001 aproximadamente, y desde que llegué a Lima pues me inserté en las luchas de acá de nuestro pueblo en Lima, ¿no? En las jornadas de luchas nacionales. Entonces desde ahí, digamos, desde muy joven, a los 18 años, empecé, digamos, en el camino de las luchas sociales. Luego trabajé como obrero, trabajé también en la Municipalidad de Lima como, digamos, con contrato o servicio no personal. Antes del régimen CAS había lo que es el SNP, el servicio no personal, luego en la fábrica de colchones Comfort y luego en Celima. Entonces, en Celima, cuando yo me afilio al sindicato, la empresa me despide, ¿no? Entonces, luego de 6 años de lucha, nosotros logramos, junto con el sindicato, lograr mi reposición vía judicial, ¿no? Y cuando luego me reincorporo, seguí activando en el sindicato y también participando en las diferentes luchas. Ya para el 2022 estuvimos encabezando una huelga de 43 días en defensa de nuestro pliego de reclamos, ¿no? Y bueno, se defendió el pliego de reclamos, ¿no? Con toda la fuerza que tuvimos en ese entonces, como también defendimos en el 2024-2025 2 despidos masivos o 2 ceses colectivos que la empresa tramitó ante el Ministerio de Trabajo, con el fin, digamos, de despedir a los trabajadores más antiguos, tanto de la planta 1 de San Juan de Lurigancho como de la planta 2 de San Martín de Porres. Y, digamos, a través de la lucha, junto con el sindicato, los afiliados y la solidaridad de clase de los diferentes sindicatos, las federaciones, la central sindical y también la comuna, porque también la comuna nos apoyó en nuestras actividades económicas y también en difundir la problemática, ¿no? Entonces, logramos vencer todos esos colectivos en el Ministerio de Trabajo, ¿no? En última instancia. Logramos nuestra reincorporación y, bueno, el pago de vengados está judicializado. Y también lo único que nos falta que digamos, reintegren a sus labores es al compañero Juan Carlos Ramírez Cache, que es un compañero que estuvo al frente de la lucha y que la empresa se ensañó contra él.
¿no? Y por eso desde aquí nosotros llamamos, y siempre a donde voy yo exijo la reposición de nuestro compañero Juan Carlos Ramírez Cáchez. Yo sé como esta demanda o esta exigencia, la clase trabajadora tiene muchas justas demandas a nivel nacional, ¿no? En el caso del compañero del sindicato Ripley, ¿no? Que están siendo amenazados de despido por ejecutar el derecho a la huelga, ¿no? También los compañeros de Indeco, ¿no? Que sacaron un comunicado recientemente, ¿no? Sobre la sobrecarga laboral y sobre las hostigaciones en la fábrica. Y así también en Celima, ¿no? Están implementando las 12 horas de trabajo en la planta 3 de Punta Hermosa, lo cual en pleno siglo XXI eso es, para mí, es esclavitud, ¿no? Entonces se debe respetar las 8 horas, ¿no? Y estamos luchando ahí desde el gremio, digamos en las instancias pertinentes, que es en la instancia administrativa todavía. Así es, el día de hoy, digamos, me encuentro como candidato a diputado por Lima, con el número 23 en Juntos por el Perú, una decisión que lo tomamos como, digamos, como grupo, a la organización a la cual pertenezco, grupo político, que es el Movimiento de Liberación 19 de Julio. Entonces, digamos, la organización política Juntos por el Perú, que está inscrito legalmente, nos invitó a participar. Y estamos aquí para defender los derechos de la clase trabajadora, ¿no? Y sobre todo para ponernos al servicio, ¿no? De la clase trabajadora, de las luchas, de sus exigencias, de sus demandas, que a lo largo de estos 30 años se han agudizado los problemas para la clase trabajadora. Así es, compañero Carlos. Muy bien, efectivamente, el compañero Anderson es parte de de toda una movilización sindical ya histórica, ¿no? La histórica huelga de Celima de los 43 días del 2023 es un hito en la historia sindical, porque fue una de las huelgas más largas, más importantes, y que concitó la solidaridad nacional e internacional en un momento en donde efectivamente la movilización de los trabajadores se ponía en duda, donde la combatividad de la clase obrera se ponía en duda. Los compañeros de Celima fueron una vanguardia importante y lo siguieron siendo con los ceses colectivos, con estos intentos realmente patronales, empresariales, abusivos, con el contubernio de algunos malos funcionarios en el Ministerio de Trabajo que querían, pues, con Celima hacer un ejemplo, sentar un precedente de que podían golpear al sector más combativo de la clase trabajadora. Y nuevamente, afortunadamente, los trabajadores, la clase obrera de Celima, fue firme, y con la solidaridad, como lo ha señalado, se logró, pues, revertir estas dos ofensivas patronales, ¿no? Y a mí me parece muy bien, pues, que efectivamente hayan liderazgos sindicales que asuman el compromiso político. Eso es importante, eso era una larga tradición. Antes era normal que un dirigente tuviera una militancia partidaria. Eso no es malo, eso al contrario enriquece tanto a la organización política como a la organización sindical, ¿no? Y entonces ahora, Anderson, ya estás, pues, en la carrera electoral, estás en la competencia electoral. ¿Cuáles son las propuestas que tú quieres plantear a la clase trabajadora en caso de llegar a la Cámara de Diputados? Claro, en primer lugar señalar que el problema de la clase trabajadora y de nuestra sociedad hoy en día, históricamente está demostrado no solamente de nuestro país, sino de la sociedad, es político, ¿no? Es político, y por lo tanto los trabajadores organizados, desde el momento que nos organizamos en un sindicato, ya estamos haciendo política. Por lo tanto tenemos que continuar. En cualquier instancia de la política tenemos que participar. En ese sentido, la propuesta que tengo, ¿no?, para mis compañeros trabajadores, para la clase trabajadora del Perú y sobre todo de Lima, a la cual, digamos, la cual donde vivo, es en Lima, en el distrito de Ancón, son 2 puntos, ¿no? Son 2 puntos, o gira en torno a 2 ejes principales, ¿no? El trabajo digno y la salud digna. En primer lugar, el trabajo digno. Nosotros tenemos que luchar para garantizar el derecho al trabajo, cosa que en nuestro país no está garantizado el derecho al trabajo. Por ahí debemos empezar, ¿no? Somos un promedio de 17 millones de trabajadores, o un promedio de 17 millones que conforman la población económicamente activa, ¿no? Y de ello, 5 millones aproximadamente trabajan en el sector privado y un promedio de 1.3 millones en el sector público. Entonces es una minoría, ¿no? Es una minoría. Y, digamos,
trabajadores organizados en el sector privado un promedio de 250.000 a 350.000 y trabajadores organizados en el sector público un promedio de 750.000 a 800.000 más o menos. Entonces aproximadamente de 1 millón de trabajadores sindicalizados. Es muy poco para una población de trabajadores de aproximadamente 17 millones. ¿Eso qué quiere decir, compañeros y compañeras que me escuchan, de la clase trabajadora? Que en estos últimos 30 años, desde la dictadura de Fujimori, se ha arrasado con el derecho fundamental del ser humano, que es el trabajo. Se ha arrasado, ¿no? Se ha arrasado. Somos un promedio de 6.3 millones de trabajadores, prácticamente con trabajo formal. El universo de trabajadores informales bordean los 10 millones. ¿Eso qué quiere decir? Que ese universo de trabajadores informales no tienen un trabajo digno, no tienen un trabajo con derechos laborales, con derechos sociales, derechos económicos, como debe de ser. Entonces, lo primero que debemos plantear es que se respete el derecho al trabajo digno. ¿Y cómo se debe respetar o cómo debe garantizar el Estado? Es creando fuentes de trabajo, pero no fuentes de trabajo temporales, ¿no? De 2 meses, 3 meses, y luego contratan otro millón de trabajadores, medio millón de trabajadores, y luego el primer grupo de trabajadores queda sin empleo. No, no. Tenemos que trabajar, crear trabajo estable, ¿no? Entonces, de ahí viene el otro punto, ¿no? Dentro del derecho al trabajo digno, que debemos luchar por ello, es la estabilidad laboral, ¿no? Los peruanos necesitamos tener estabilidad laboral. La estabilidad laboral en la Constitución del 93 no se garantiza, solamente es declarativa. Y eso a nosotros, nos perjudica enormemente. En la Constitución del 79 estaba garantizado la estabilidad, el derecho al trabajo, pero hoy en día no. Para crear puestos de trabajo estables tenemos que industrializar nuestra patria. En pleno siglo XXI, muchos países han desarrollado industrializando, la producción. Sin embargo, nuestro país no. Se ha convertido en un país exportador de materias primas. ¿Y eso a quién beneficia? ¿Al peruano? No. Lo beneficia, a los ciudadanos o a las personas que viven en otros países donde se transforma la mercancía o la materia prima. Entonces, eso nosotros tenemos que tener en cuenta y los trabajadores tenemos que mirar ello. Otro de los puntos es el derecho a la negociación colectiva. La negociación colectiva es un cuco para los empresarios, ¿no? Dentro de los trabajadores formales, dentro de ese, de ese universo de 5 millones aproximadamente que estamos los trabajadores formales. La negociación colectiva es un derecho y no se respeta en nuestro país. Y si es que existen sindicatos que, negocian colectivamente algunos beneficios económicos o sociales, es porque ha costado luchas en las calles, ha costado despidos, ha costado sanciones a los trabajadores. No es porque el Estado haya garantizado el respeto de sus derechos, para nada. Igual el derecho a la huelga. El derecho a la huelga está, normado para que el derecho de la huelga prácticamente no se ejecute o no sea practicado en nuestro país. Los puestos indispensables, ¿no? Son un procedimiento que por ahí 1 que 2 abogados laboralistas conocen y el resto muchas veces se desconoce y la idea es ocultar esos procedimientos para que ningún sindicato realice alguna huelga. Entonces, el derecho a huelga tiene que ser automático, así como la empresa tiene derecho, tiene esa libertad para despedir masivamente, con solamente comunicar al Ministerio de Trabajo el cese colectivo, el despido masivo. Nosotros con simplemente comunicar al Ministerio de Trabajo el derecho, la huelga o el procedimiento de huelga se debe ejecutar y punto. Para eso es la democracia. Entonces, ese es dentro de los trabajadores formales, pero para ese sector informal también tenemos que plantear algo, ¿no? Y lo primero que tenemos que plantear para ellos, como mencioné, es crear fuentes de trabajo. Y para los que ya lo tienen, porque hay muchos que viven del día a día y han emprendido, tienen sus pequeños negocios, ¿no? Entonces, para ellos tenemos que crear lo que viene a ser, o el Estado debe garantizar el acceso libre y gratuito a la salud. Porque ellos no tienen esos derechos, no tienen el derecho a la jubilación. Y eso sí se puede cubrir. ¿De dónde se va a cubrir? De los miles y miles de millones de dólares o soles que se lo lleva la corrupción cada año. Se puede cubrir. Con una buena administración del Estado se puede cubrir todo ello. Porque la prioridad es el ciudadano peruano. Son los trabajadores. Sí se puede lograr. Y muchas otras exigencias o demandas que tiene definitivamente el sector informal. Muchas otras exigencias que tiene. También tenemos que darle solución y ya. Bueno, en el segundo punto o en el segundo eje es la salud digna.
tanto trabajadores formales como trabajadores informales, la salud está en un periodo muy crítico en nuestro país. Y tanto así que los trabajadores, cuando van a pedir su cita al seguro, o en el caso del CIS, los trabajadores o los jubilados o los que no tienen, digamos, un seguro como es salud, van a pedir una cita de acá a un mes, 2 meses, y si es que estás a punto de morir, te mueres y no llega la cita. ¿Y qué hacemos muchas veces los trabajadores? Pagamos una clínica, y la clínica sí te da una atención de calidad, pero te endeudas, ¿no? Todos tus ahorros se gastan, y te endeudas para el futuro, 5 años, 3 años, 6 años, a través de los bancos. Entonces, el servicio de las clínicas en nuestro país es una prueba de que sí puede darse la calidad, digamos, de atención en la cuestión de salud. El Estado sí puede garantizar ello, pero ¿qué pasa? Que la salud se ha privatizado, se ha vuelto un negocio vil, que no permite el acceso libre a la salud en nuestro país. Y eso se tiene que cambiar. Eso no lo va a hacer un congresista ni los congresistas, porque jamás los congresistas o el presidente ha regalado un derecho. Eso tiene que hacer los mismos trabajadores organizados. Pero la idea está. Necesitamos un servicio de salud universal, de calidad y gratuito para todos, sin discriminación alguna. Así es. Muy bien, efectivamente, ha señalado puntos que son centrales en la agenda laboral, el tema de la estabilidad laboral, el tema de la negociación colectiva, el tema de la huelga, que son pues precisamente, fueron los puntos que nunca hubo acuerdo cuando hace una década atrás se discutía la Ley General de Trabajo, ¿no? Todo más o menos estaba avanzando, pero estabilidad laboral, los contratos temporales, la negociación colectiva por rama y el derecho de huelga extenso, así como lo ha señalado, eran los puntos en donde los empresarios siempre se han opuesto, ya sea en su centro de trabajo, en su misma empresa, con lo que tú has señalado, ¿no? Y todas las prácticas antisindicales que conocemos, y ya sea a nivel gremial, ¿no? Todos los comunicados de los gremios empresariales, ¿no? Cada vez que algo de eso se puede cambiar, inmediatamente saltan. Y también a nivel político, con la incidencia política, con su influencia política, para que no haya un cambio real de esta materia. En ese sentido, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo crees tú que se podría derrotar esa oposición tan clara, esa tosudez empresarial, ¿no? Desde el Congreso de la República, desde la nueva Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, sabiendo que son instituciones nuevas, pero que van a traer la deslegitimidad que carga el actual Congreso, ¿no? ¿Cómo hacer que la labor de un diputado de la clase trabajadora sea eficaz? Los derechos de la clase trabajadora nos arrebataron en los 90. Nos arrebataron. Con la implementación o con la imposición de la Constitución de 1993, nos arrebataron nuestros beneficios, nuestros derechos que sí lo contemplaban en la Constitución de 1979. Entonces, hoy en día, si el fujimorismo se siente envalentonado, con la pata alzada, es porque tiene un instrumento con la cual nos oprime a los trabajadores y a nuestro pueblo. Es la Constitución del 93. Eso hay que decirlo bien claro. El instrumento que la derecha fascista y el fujimorismo, por la cual oprimen a nuestro pueblo y a la clase trabajadora, es la Constitución del 93. Por lo tanto, tenemos que atacar ahí. Tenemos que cambiar la Constitución. Tiene que ser una Constitución democrática, una Constitución donde participe el pueblo. ¿Cómo nosotros podemos, luchar para que se implementen, los derechos para los trabajadores, para nuestros pueblos, para las mayorías oprimidas en nuestro país? Simplemente, compañeros y compañeras, cuando los congresistas, tanto diputados como senadores, que dicen representar a los trabajadores, se pongan al servicio de estas justas demandas, se pongan al servicio de las diferentes luchas de los sectores sociales, de las organizaciones populares, sindicales, cuando se pongan realmente al servicio, ahí es cuando nosotros vamos a poder, hacer respetar esos derechos, o de alguna otra manera reconquistar nuestros derechos que ya nos quitaron. Porque, ojo, nosotros a veces prometemos tantas cosas
y no se cumplen. Cada 5 años vienen las ofertas de promesas, pero el pueblo queda desencantado luego de las elecciones. 1 año, 2 años, 3 años, y ahí nuevamente, pasa 5 años, nuevamente crece las expectativas de la gente, de los pobladores, de la clase trabajadora. Y nuevamente, así hemos pasado cuántos años, cuántas décadas, cuántos siglos. Entonces, no podemos engañar a la gente, no podemos vender humo a la gente, que los congresistas vamos a cambiar o vamos a regalar un derecho a la población. No, no, no. Nosotros vamos a hacer un instrumento de debate, un instrumento donde vamos a llevar las justas demandas a debatir en el Pleno del Congreso, donde vamos a abrir las puertas del Congreso para que ahí vayan los trabajadores y expongan a través de nosotros o directamente ellos. Eso hay que tenerlo claro, porque como lo conocemos ahora, el Congreso cómo está compuesto y cómo han generado una serie de mecanismos legales como para que se dé un fraude hoy en día, y es más, han traído tropas norteamericanas acá como para que garanticen el fraude electoral. O sea, yo ahora me imagino, si es que gana un candidato de izquierda, ¿no?, el tipo que sea, ya están las Fuerzas Armadas norteamericanas acá para, digamos, desechar esa elección, ¿no?, y garantizar para que los intereses, tanto imperiales, ¿no?, de los norteamericanos y todos los imperios que tengan invertidos acá, como de los patrones aquí en nuestro país, sean respetados. Para eso están las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales. Entonces nosotros no podemos confiar, es más, no podemos confiar en esta democracia, no podemos confiar en estas elecciones. Es por eso que yo de acá yo llamo al pueblo a que se organicen, a que tomen conciencia de que del Congreso no se va a lograr mucho si es que no hay organización. Si no hay organización de los sindicatos, de las asociaciones civiles, no va a haber muchas, digamos, expectativas si es que no hacemos ello previamente. Y definitivamente, nosotros como, digamos, dirigentes, representantes de los trabajadores, de lograrse un escaño tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, se tiene que dar la batalla, porque ahí se va a parlamentar, a debatir, pero eso es mínimo. Pero lo determinante, nunca se olviden, que es cuando los congresistas se van a poner a disposición de las luchas sociales. Muy bien, efectivamente, de eso es importante, efectivamente, la organización de la sociedad civil, de la clase trabajadora, de las organizaciones obreras que participen de la movilización y del respaldo a la agenda laboral y sindical. Pero también ya han habido otras experiencias de congresistas, varones, mujeres, que llegaron bajo la etiqueta de lo sindical y luego tuvieron una conducta errática, cuando no completamente contraria, y terminaban a veces abrazándose con la presidenta de turno, ¿no? ¿Cómo hacer para que eso no ocurra cuando el compañero Anderson sea diputado? ¿Cómo hacer para que siempre esté del lado de la clase trabajadora? Bien, compañero Carlos, no es la primera persona que me pregunta, ya días anteriores me han preguntado, y me lo han mencionado, ¿no? ¿Por qué confiar en ti? Y si no, ¿qué nos hace esperar que no termines como los anteriores, ¿no? Porque me mencionaron un montón de nombres, ¿no? Desde después del 90, tal persona, tal persona, tal persona. Entonces, yo les mencionaba que para ello nosotros necesitamos, en primer lugar, es el compromiso, ¿no? Y la reputación que uno tiene, ¿no? Como le menciono, en mi caso, tengo 25 años como luchador social, y en la dirigencia o en el sindicato desde el 2008, ¿no?, que estamos ahí organizándonos en las luchas sindicales. Y aparte, tiene que haber siempre una organización política, ¿no? Una organización que llame a la disciplina, ¿no?, a ese candidato que se quiere torcer. Lamentablemente es así, ¿no? Porque ya se ha visto casos en nuestro país, como mencionaba, compañero, ¿no? Si yo le digo, ¿sabes qué, compañero? Yo estoy postulando libremente, de manera individual, he tomado la decisión. No. Yo pertenezco a una organización política de izquierda, y no de cualquier izquierda, sino de izquierda revolucionaria. Lo llamo así porque hay que ser... Para mí, la opción es un cambio radical. Y un cambio radical es un cambio de raíz, ¿no? Y para mí, ahorita, el cambio de raíz que debemos ser mínimo es el cambio de constitución. Entonces, yo pertenezco a una organización y yo, digamos, rindo cuentas a la organización y también a mi organización social, a los diferentes dirigentes sindicales que de alguna u otra manera vienen apoyando con su granito de arena. Yo no soy candidato de los ricos, al candidato de los ricos lo apoyan los ricos, al candidato de los pobres, de los trabajadores, ¿quiénes nos apoyan? Los trabajadores. Yo no tengo plata, yo gano un promedio de 1.400, 1.500 soles mensual.
¿Cómo voy a hacer una campaña, digamos, hasta para sacar este volante? Ha sido a través de colectas, a través de chanchitas, ¿no? A través de una chuletada, a través de una rifa, ¿no? Entonces, nosotros no podemos defraudar, ¿no? Entonces, para ello, también el candidato, representante de los trabajadores, tiene que tener conciencia de clase, ¿no? Eso es muy importante. Tiene que tener ese compromiso con la clase trabajadora, ¿no? Y en este caso, digamos, yo pertenezco a una organización y esos son los principios que me inculcaron, esos son los valores que me inculcaron desde muy joven, compañero. Muy bien, muy claro y muy precisa la respuesta. Ahora miremos el escenario, efectivamente, electoral y, bueno, el escenario político, ¿no? ¿Cuál es la percepción que tú tienes de lo que acaba de ocurrir en estos días en nuestro país? Ha salido este presidente Yeri, acaba de asumir otro personaje que ya desde el primer minuto tiene serios cuestionamientos. Y bueno, hay una mirada bastante crítica y bueno, entonces, ¿cuál es la posición que debe tener la clase trabajadora frente a este cambio en el poder ejecutivo? ¿Qué cosa es lo que puede esperar y no puede esperar? En primer lugar, partiendo desde el gobierno de Kuczynski, ¿no? Hasta el término de su gestión, ¿cuántos presidentes o cuántos inquilinos en Palacio existieron? ¿No? 4. ¿No? Hasta donde puedo contar, ¿no? En este periodo del presidente Castillo, Pedro Castillo, hasta el final de su mandato, no finaliza todavía, pero ya van 4 también, ¿no? Entonces, vemos en primer lugar una crisis política, ¿no? Una crisis política alimentada de la corrupción, de la criminalidad, ¿no? Del saqueo de nuestro país. Entonces, nosotros hay que señalar ello primero, ¿no? La crisis, ¿de dónde viene? Hay que atacar a la raíz. ¿De dónde viene? Es del modelo económico neoliberal, ¿no? La crisis política que vivimos hoy en día y la crisis social y la crisis económica es el modelo económico neoliberal. No ha sido capaz de solucionar los problemas básicos. Ojo, problemas básicos. No estamos hablando de que desarrolle un país en una potencia o que desarrolle un país, digamos, con estándares altos en educación, en tecnología, en investigación. No, por problemas básicos. El neoliberalismo ha sido incapaz. Entonces, por lo tanto, hay algo que se hizo hace más de 30 años, ¿no? En nuestro país, cuando se implementó el neoliberalismo. Y es ahí donde nuevamente llegamos a la Constitución del 93, ¿no? Y mencioné hace un momento que la Constitución del 93 es la que oprime a la clase trabajadora y oprime a nuestro pueblo. Entonces, ¿cómo lo veo yo hoy en día? Que la crisis se va a seguir acrecentando. La crisis se va a llegar, no sabemos cómo puede terminar, digamos, la crisis social, la crisis política en nuestro país. Han cambiado moco por baba, ¿no? El nuevo inquilino en Palacio no es presidente, la anterior tampoco fue presidente o presidenta. Entonces, y bueno, y de acá aprovecho para llamar, ¿no? O a exigir, ¿no? Yo y el grupo a la que pertenezco, la organización a la que pertenezco, venimos exigiendo la libertad del presidente Pedro Castillo, porque no se lo ha, digamos, encontrado nada, ¿no? Se le acusaron de corrupción, no hay nada. Por el golpe, por el supuesto autogolpe que dio, tampoco. Y se inventaron en medio del proceso legal, se inventaron otro disque delito. Entonces, y en vísperas de las elecciones, lo condenaron. Entonces, todo eso la gente se da cuenta, la población se da cuenta. Entonces, de aquí exigimos la inmediata liberación del presidente Pedro Castillo. Así es, y la situación la que vive acá en nuestro país ahorita, la crisis, digamos, de gobierno, ¿o no? En Palacio, que está diciendo todo eso, simplemente es parte de la naturaleza de lo que, digamos, las políticas que la misma derecha ha ido, digamos, procesando, ha ido direccionando todos estos últimos años, ¿no? Producto y fundamentado y amparado por la Constitución del 93, ¿no? Las leyes pro crimen, las leyes en el cambio digamos, del proceso de elecciones, todo eso conlleva, digamos, a la crisis, al desborde, lo que hay hoy en día en nuestro país. Muy bien, sí, coincidimos en muchos de los puntos, especialmente en el tema de la Asamblea Constituyente. Sin embargo, si pudiéramos ir un paso más de simplemente enunciar que se necesita una nueva Constitución, ¿no? Y pensar cuál sería el camino y cómo evitar otras experiencias, por ejemplo, lo que le pasó a los compañeros chilenos. Ellos tuvieron una convención
para redactar una constitución y tuvieron un primer borrador muy progresista, con un capítulo laboral que, si lo hemos leído, era uno de los más avanzados en materia de derecho laboral y protección a la clase trabajadora que uno pudiera esperar dentro de una democracia representativa. Y sin embargo, ese referéndum fue derrotado por la derecha, ¿no? Y al final luego hicieron otro modelo de otro sentido y que también fue derrotado, y al final terminaron quedándose con la misma constitución que tenían al inicio. ¿Qué podemos aprender de eso? O sea, ¿cuál sería el camino para llegar a una nueva constitución, un nuevo texto constitucional que garantice los derechos que tú estás señalando y que no sea precisamente derrotada por esta alianza empresarial conservadora, neofascista que tenemos? Si nos hemos percatado con todos los ajustes que se han hecho en los últimos años a la Constitución y a las leyes nacionales, a las normas, el pueblo está cortado de brazos y está imposibilitado de organizar o de llamar a un Congreso Constituyente, a una Asamblea Constituyente. Los chilenos, nuestros hermanos chilenos tuvieron la oportunidad de hacer al menos, ¿no? Ya se fueron y chocaron contra la pared, ¿no? Pero nosotros ni siquiera tenemos ese derecho, ojo. Entonces, el pueblo peruano, la clase trabajadora, tuvo una gran oportunidad desde el 7 de diciembre de 2022 hasta hoy en día de ejercer un derecho que tienen en la Constitución. Es el derecho a la insurgencia, ¿no? Cuando un gobierno, digamos, no es legal, ¿no? Cuando el gobierno no es legal, no es legítimo, el pueblo tiene derecho a la insurgencia. Y eso hubiese sido la oportunidad para cambiar la Constitución. Pero hay crisis de organización. Las organizaciones sindicales, sociales, estamos en crisis. La sociedad está en crisis, las organizaciones también. Entonces, yo creo que por ahí va más. Nosotros vamos a ir al Congreso, imaginémonos que entren 20, 30 diputados, senadores, de alguna otra manera que favorecen al pueblo. No se va a lograr. Con los candados y con todas las, con todo lo que se ha impuesto, o con todas las reformas que se han hecho, o recortes que se han hecho dentro de la Constitución y nuestras leyes, no hay opción para hacer una asamblea constituyente, o al menos pedir una nueva Constitución. No existe. Entonces, bueno, al menos desde nuestra postura, nosotros planteamos, ¿no?, que esto lo tienen que hacer las masas, eso lo tiene que hacer el pueblo, porque el pueblo no puede vivir, digamos, sin brazos. No puede vivir sin algo que es, digamos, su esencia, que es participar en una asamblea constituyente, si es que así lo decide. Entonces, para ello, nosotros tenemos que llamar a las organizaciones sociales que se organicen y tomen conciencia, ¿no? Y no hay otra forma, no lo veo de otra forma de que, digamos, se plantee un cambio constitucional, compañero. Así es. Muy bien, tú has señalado efectivamente un punto que me parece central y me parece muy bien, porque es importante que la clase trabajadora y sus principales líderes sean conscientes de esta crisis de las organizaciones populares y especialmente sindicales. Entonces, y la pregunta es, hoy día, junto contigo, hay otros candidatos y candidatas que mantienen una agenda laboral, que mantienen una agenda pro-sindical, ¿no? Y sin embargo, están en distintas listas. ¿Por qué la clase trabajadora y los que quieren representarla no están en un solo bloque, y por qué hay esta dispersión que, más allá de la autonomía que tienen las fuerzas, está bien, entonces, pero que al mismo tiempo creo que coincidiremos en que esta dispersión también nos debilita, ¿no? O sea, cada agrupación ahora tiene el tema de la valla electoral, ¿no? Que hay que superar esa valla, porque si no, no hay una representación, ¿no? Entonces, en otros países, en otras experiencias, el movimiento sindical logra poner todas sus balas en un solo instrumento, ¿no? ¿Cómo explicas tú esta dispersión que nos debilita? Sí, antes de pasar al tema de la unidad ¿no?, de los luchadores sociales o de las fuerzas del pueblo, de la izquierda, se me obvió algo, ¿no?, sobre
cómo hacer el cambio de constitución, ¿no? Y yo creo que la constitución actual es ilegal, ¿no? Se tiene que declarar la nulidad de esta constitución, ¿no? ¿Para qué? Para hacer un cambio, ¿no? Para ello se tiene que reconocer la del 79 como tránsito, ¿no? A preparar la nueva constitución, la nueva Carta Magna, porque la actual constitución, como lo mencionaba, no permite una asamblea constituyente. Por ahí, para terminar, y sobre la unidad, digamos, de las fuerzas de izquierda, de las fuerzas de la clase trabajadora, hoy en día, pues están atomizadas, ¿no? Están microfragmentadas, ¿no? Es producto mismo de la crisis que hay, ¿no? Y producto mismo digamos, del ataque, de la ofensiva que sufrimos en la década de los 90 hasta hoy en día. Las organizaciones sociales, la clase trabajadora, no nos hemos podido recuperar. Toda la década, digamos, desde el año 2000 hasta el 2010, ¿no? Toda esta década, digamos, fue como un primer respiro que dimos, ¿no? Y es más, ¿no? Ahí también quería complementar algo. Todos los derechos que nos arrebató la dictadura a la clase trabajadora no le fue devuelto. Los beneficios económicos, sociales, sindicales, no le fue devuelto. La dictadura arrebató, ojo, canales de televisión, puestos a funcionarios, empresas. Pasó la dictadura, ¿qué pasó? Se los devolvió. Pero a los trabajadores nos devolvieron, no. ¿A dónde nos enviaron? ¿Sabe que vayan a dónde? Al Consejo Nacional de Trabajo, reúnanse ahí, hable el gobierno, hable el representante de los trabajadores, hable quién más, hablen los patrones, ¿no? Ahí pónganse de acuerdo sobre los derechos que les fueron arrebatados, hablen ahí, si se ponen de acuerdo, bien, si no, no. Ya vamos, ¿cuántos años? 25 años, ya vamos para 30 años. ¿Se ha logrado algo? Por ahí una cosquilla, 2 cosquillas que se ha dado, una pincelada, pero nada más. Entonces nosotros no podemos mendigar los derechos que hemos conquistado. Entonces, por eso llamaba yo a las organizaciones vivas a organizarnos y a recuperar lo que es nuestro. Desde ahí, entonces eso se vio dar desde hace mucho tiempo, salir a pelear y a recuperar lo que es nuestro. Entonces ahora, digamos, desde ahí no nos hemos podido recuperar, ¿no? Y como mencionabas a un inicio, o anteriormente, que hubieron tiempos, ¿no? Porque todos recordamos esos tiempos, ¿no? De los 80, de los 70, de los 60, que los trabajadores estábamos politizados, los sindicalistas, los miembros, los dirigentes de organizaciones sociales estaban preparados, participaban en sus organizaciones políticas, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero hoy en día no. Hoy en día me ven a mí mis compañeros, oye, no te metas en política, ¿eh? Oye, Ara, oye, así, no, así me dicen los compañeros, ¿no? Hasta dirigentes, ¿ah? Ya, entonces poco a poco ya también, como me ven a mí, ya como que ya van reflexionando y vamos entrando, ¿no? Pero esa es la naturaleza, esa es la realidad de hoy en día. Esa es la herencia de que nos dejó de la ofensiva de la dictadura de los 90. No nos podemos levantar, porque si ya hubiésemos cambiado esa conciencia, ¿no? De tanta información que nos invadieron desde hace 25 años, que nos viene invadiendo desde hace 25 años con la cuestión de los medios de comunicación, ¿no? Me refiero a los grandes medios de comunicación que cada día nos meten basura a la mente, a de los trabajadores, ¿no? Para enajenarnos. Tanto es así que en el trabajo tú ves a personas que son hostilizadas y siguen sacando cara por el patrón. Entonces, hasta ese extremo hemos llegado, imagínate para dar un paso hacia la política. No. Entonces, no nos hemos recuperado. Y como no nos hemos recuperado, como dice en un país de ciegos, ¿no? Cualquiera es el rey, ¿no? Entonces ahí, si que nosotros no nos sacamos la venda de los ojos, nos vamos a dar cuenta cómo están nuestras organizaciones, nos vamos a dar cuenta que tenemos derecho también a participar, ¿no? A inmiscuirnos en temas políticos. Entonces las organizaciones políticas de izquierda o que representan disquea al pueblo, están microfragmentadas producto de la crisis, ¿no? Y producto de que todavía la conciencia del pueblo, de los trabajadores, todavía no despiertan como debe ser, porque si no, no hay quien lo detenga, ¿no? No vamos a ver ahí dirigentes eternos o digamos personas que vengan y te engañen cada 5 años y decir, sabe que yo soy tu representante, vota por mí, y si no, digamos, no eres de la clase, ¿no? Así todavía te amenazan, no, si no vota por mí, no eres de la clase, ¿no? Algo así. Entonces, y de ahí cuando llegan al poder o al gobierno o a un cargo público, se olvidan de ti. Entonces, ello es parte digamos, de esa ofensiva, ¿no? Toda la situación que estamos viendo hoy en día, la microfragmentación, es parte de lo que no nos hemos podido recuperar. Y ni qué decir de las organizaciones políticas inscritas legalmente, son una franquicia electoral, no podemos negarlo eso. Cada partido tiene un dueño. O sea, los partidos se han convertido en empresas hoy en día. No son organizaciones políticas que realmente velen por el bien común, ¿no? Entonces, eso también de manera autocrítica lo decimos. Así es. Muy bien. Bueno, para ir terminando, entonces,
Nada, muy interesante y pertinente la conversación. Que quisiéramos tu mensaje final a toda la ciudadanía, especialmente a la clase trabajadora, para antes de este proceso electoral, precisamente para que deposite su confianza en tu candidatura. Bueno, a toda la clase trabajadora de nuestro país, y en especial de Lima, me dirijo a ustedes, en primer lugar, para llamarles a la reflexión, a la conciencia, que debemos estar organizados y que debemos elegir a personas que tengan, digamos, una experiencia dentro de las luchas y que hayan estado al frente de las luchas, ¿no? Uno, dos, que digamos, no te ofrezcan cosas imposibles de cumplir. Entonces, vamos a votar por alguien que haya demostrado ya en la práctica que ha defendido el derecho al trabajo, que haya defendido la estabilidad laboral. Porque eso es lo que hacemos nosotros, los que nos organizamos en sindicatos. Defendemos el derecho al trabajo, la estabilidad laboral, defendemos la negociación colectiva, defendemos los derechos sociales también para nuestra comunidad. Por eso, este 12 de octubre, si a ustedes les viene a bien, compañeros de la clase trabajadora, tienen un candidato por quien elegir, el compañero Anderson Santa Cruz, quien es dirigente obrero, está postulando como diputado a Lima con el número 23. Y qué decirles que sin luchas no hay victorias. Muy bien, compañero, muy bien. Muchas gracias, Anderson, por estar aquí con nosotros. Gracias a usted, compañero, y a todo el equipo de la comuna. No, que va, al contrario. Y con este bloque ya terminamos nuestro programa. Esperemos que haya sido de interés y así como Anderson, seguiremos conversando con candidatos y candidatas que tengan algo que decirle a la clase trabajadora. Nos vemos la próxima semana. ANP Radio, la voz vibrante del Perú.